Bien. En cualquier caso agradezco a Marc que me corte el tiempo, porque así usted va a tener una enorme suerte. Se van a librar de mis turras que suelo dar siempre al principio con el tema del darwinismo y su incapacidad para aplicar la evolución, la vida, para aplicar totalmente nada. Estoy casi totalmente de acuerdo con Carlos en que hay que amar al paradigma previo. Yo amo muchísimo al paradigma previo evolutivo, que es el de Lamarck, que fue un científico que escribió un libro completo sobre evolución, maravillosa de la evolución y de la vida, del equilibrio entre los seres humanos, de la respuesta del organismo al ambiente, etc. Es lo que ha sido la base para mis planteamientos. Todavía al darwinismo no le puedo amar, lo siento mucho, porque ha tenido unas consecuencias desde mi punto de vista que, después de muchas vueltas y hablar con historiadores, las consecuencias bastante graves en el entorpecimiento de la biología, consecuencias sociales, consecuencias ideológicas, que voy a ponerme a mencionar ahora. O sea que... Pero bueno, en caso a Carlos, que me cae muy bien el reverendo Charles Darwin. Entonces, yo pienso que merece la pena hablar más del tema, porque con la enorme cantidad de datos que están apareciendo sobre la evolución de la vida, pues es mejor dedicarnos a ello. Para hablar de la evolución humana, primero tengo que hablar un poquito, a ver si da tiempo, sobre la evolución. Porque la evolución humana, evidentemente, forma parte de la evolución de la vida. Y ver cómo se ha producido la evolución de la vida en la Tierra. Últimamente, las revistas de astrobiología, de cosmología, ya tienen bastante claro, en mi página personal y bastantes artículos, de que la vida llegó a la Tierra en forma de microorganismos. Se han descubierto asteroides que, formados de una cantidad de agua y de materia orgánica en el interior. Claro, la materia orgánica se ha dilucidado por espectrofotometría, lo cual no se sabe cómo está organizada la materia orgánica, pero ya se habla de que posiblemente, con la forma en que apareció la vida tan pronto en la Tierra, de que fuera en forma de bacterias y de virus. De hecho, en la revista de cosmología hemos hablado eso de que los microbios pueden haber sobrevivido entre los restos planetarios que bombardeaban la Tierra, y que como solo la vida puede producir vida, entonces la vida en la Tierra pues llegó también de la vida original en el exterior. No sabemos dónde se originó primordialmente la vida, pero esto lo que nos indica es una cosa para mí maravillosa. Y es que la vida es inherente al universo y se propaga a través de él y germina donde las condiciones son favorables. Es algo absolutamente maravilloso. Son asteroides de hielo que abundan muchísimo al parecer. Entonces, el agua de la Tierra no fue formada, como decía antes, por desgasificación. ¿Desgasificación de qué? El agua de la Tierra fue aportada por asteroides de hielo que caía sobre la Tierra, fue formada por estos asteroides. Entonces, si miramos el agua del mar actualmente, pues vemos que en el mar, en aguas marinas superficiales, hay hasta 10.000 millones de virus por litro, que cumplen funciones esenciales, influencia muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos, incluyendo ciclo de nutrientes, creación del sistema, distribución de partículas por tamaño, tasas de caída, biodiversidad de algas y bacterias, distribución de especies, control de bloom de algas, información del sulfuro de metilo y transferencia genética. El sulfuro de metilo contribuye a la nucleación de las nubes. O sea, los virus marinos, aparte de controlar la base del sistema trófico, contribuyen a la formación de las nubes. Esto une el mundo orgánico con el inorgánico. Es una cosa maravillosa. Y convierte la Tierra como un organismo vivo. Bacterias también, pues 6,3,4, hay de 5 a 25 veces más virus que bacterias en agua marina. Esto se obtuvo cogiendo agua marina y tiñéndola con tinte fluorescente que unía el ADN y el ARN, y se pudo calcular la cantidad de virus y bacterias que había en el agua. Pero es que las bacterias, además, no solamente trajeron la vida a la Tierra, sino que hicieron posible la vida tal como la conocemos. El aire tal como lo conocemos fue producto del oxígeno
por bacterias que durante el Proterozoico y el Arqueano pues crearon el aire que nosotros podemos respirar. Antes de ellas la vida no era posible, la vida no era posible. Hay datos recientes que hablan de que las secuencias relacionadas con la fotosíntesis le aportaron virus a las bacterias. Pero es que no quiero traer demasiados datos porque no da tiempo a hablar de todo lo que quiero hablar. Es decir, que hicieron posible la vida en la Tierra las bacterias. Como todos ustedes sabrán, también hicieron la vida, porque las células que nos forman están formadas por la unión de bacterias. Esta teoría es la teoría del ruso Konstantin Merezkovsky, un americano que hablaba de ella, y luego Margulis la retomó, y ahora se habla de la teoría sintogenética de Margulis, pero es de un ruso, segundo Konstantin Merezkovsky, que era a finales del siglo XIX. Entonces, así resume que las mitocondrias son otras bacterias incluidas en las bacterias, y los clastos pues fue por la inclusión de bacterias fotosintéticas para formar las células de las plantas. Bueno, pero las células animales no se pueden explicar solamente con la unión de bacterias, porque las bacterias tienen el ADN circular, la transcripción es directa, y entonces se ha comprobado que el origen de los telómeros, telomerasas, el origen de la célula eucariota fue aportado por virus. Se aportaron los cromosomas lineales, los telómeros y las telomerasas y la separación de la transcripción de la translación. Entonces, las bacterias y los virus desde el principio, desde el origen de la vida, fueron encajando, lo llamamos integración de sistemas complejos, fueron integrando sistemas, formando, no fue en un individuo y al azar, sino fue un mecanismo que forma parte de la vida. En muchas células, en muchas bacterias al mismo tiempo. ¿Cuál es el resultado? Pues que la construcción de los genomas pues son genomas formados por una mezcla de genomas bacterianos y virales. Esto es de hace tiempo se hablaba de la construcción del genoma humano. Cuando se secuenció el genoma humano, ¿cómo se secuenció el genoma humano? Los genes codificantes de proteínas. Lo que se secuenció fue esto. El 1,5% del genoma son los genes codificantes de proteínas. No son genes, son secuencias dispersas, porque los genes traen un concepto un poquito que está cambiando, ¿no? Son secuencias dispersas que se juntan más o menos para producir proteínas. Entonces, esto HRV son retrovirus endógenos humanos, el 9%, o sea, casi 10 veces más retrovirus que genes codificantes de proteínas. Que, por cierto, hay trabajos también que encuentran los genes codificantes de proteínas una enorme cantidad de genes que son de origen viral. No voy a hablar también aquí del trabajo, pero bueno. Transposones, elementos móviles, ADN. Línea y cine, largos y cortos elementos dispersos del genoma. Y esto que llaman ADN basura, pues son intrones y elementos móviles y todas las secuencias de origen viral. O sea que esta parte que se consideraba basura, resulta que es lo que coordina la expresión de los genes. Mediante procesos, pues como splicing alternativo, es decir, mezclas de secuencias en función del entorno celular y por tanto del ambiente externo, etc. Pues esto que se considera basura y que es de origen viral es lo que coordina la expresión de los genes codificantes de proteínas. Los virus autógenos pues son virus que en la historia de la evolución se han integrado en los genomas de los seres vivos. Se han situado en la membrana de la célula. Cuando es en las células sexuales, pues ya son hereditarios, insertan su ADN y este ADN se integra en los cromosomas. Cuando son retrovirus, pues entra su ADN, se retrotranscribe ADN y ese ADN se inserta en los genomas, con lo cual se van empalmando secuencias de virus en los genomas. Este autor, Gunther Zani, pues ha estudiado muy a fondo el tema de los virus endógenos, y este artículo de Acta Bioteórica, pues que son revistas en las que no son súper especializadas, que hablan de un tema muy concreto sin tener en cuenta todo lo demás, por lo cual pueden seguir por el mismo camino durante milenios sin cambiar de ruta. Pues estos pues se está convirtiendo recientemente evidente que las fuerzas directrices de la variedad evolutiva no son mutaciones de azar, de texto genético, sino una precisa edición del genoma por omnipresentes agentes virales.
Dice, incluso la zona no codificante predictiva del ADN, que era interpretado como antiguos restos de estados evolutivos, son reconocidos como ser de origen viral y cruciales para la regulación y las funciones constitucionales del vocabulario estructural de las proteínas. Es decir, que incluso se considera basura es fundamental para la regulación de la todo. En los genomas no hay basura. Todo lo que hay tiene su función y todo lo que hay funciona. En cuanto a la evolución, pues ya se ha visto que las especies aparecen de golpe. O sea, no mediante pequeños cambios graduales y menos al azar, sino de golpe. Aquí se han estudiado más de 100 especies, desde abejorros, de tortugas, de zorros y rosas, y que han visto que aparecen repentinamente las nuevas especies. Y es que esto realmente va contra los futuros fundamentos, porque muchos de nosotros tenemos una visión darwinista de la especiación. Lo que estamos diciendo es que pensar en selección natural como la causa de especiación es tal vez equivocada. En Nature, son revistas. Esto pues apoya lo que llevaban la teoría del equilibrio intermitente, el equilibrio puntual de Wood y Eldredge durante los 70. Que los biólogos tenemos la mala costumbre de llamar teoría a cualquier cosa. Si llamamos teoría al darwinismo, podemos llamar teoría a cualquier cosa. El equilibrio intermitente no es una teoría, porque no explica nada. Es una descripción del registro fósil. No explica por qué ocurre. Dice, en el registro fósil, las especies aparecen bruscamente, de una especie madre puede ser 2 o 3 o más hijas, y permanecen en estasis de 1 a 10 millones de años. Con cambios pequeños, cambios no fundamentales, en morfología más o menos tamaño un poco más grande, un poco más pequeño, pero durante 1 a 10 millones de años sin cambio, hasta que luego aparece, de repente, otra nueva especie. Esto es evidentemente que se ha confirmado en el registro fósil. Y de hecho la evolución de la vida pues, ha sido siempre así a grandes golpes, no solamente a nivel de especiación, sino a nivel de grandes cambios de organización. De hecho, los periodos paleontológicos se llaman así porque aparecían diferentes faunas en los estratos. Dijeron, de repente cambios bruscos, se remodelaba el ecosistema por completo. Una cosa sorprendente. Y siempre asociado a grandes extinciones producidas por grandes disturbios ambientales. Caídas de meteoritos, erupciones volcánicas, siempre era el ambiente que producía un choque y ¡pum! Eso alteraba los genomas, lo veremos cómo, y producía nuevas morfologías y nuevos individuos. Por supuesto, en este de los anteriores. Entonces, Otto Schindlerberg, que era uno de los mejores paleontólogos de la historia, y por tanto desconocido absolutamente por los biólogos, dice, según la teoría de Darwin, la evolución tiene lugar exclusivamente por la vía de pequeña y continua formación y modificación de especies. Nuestra experiencia, obtenida de la observación del material fósil, contradice directamente esta interpretación. Es lo que Bull decía, el secreto profesional de los paleontólogos. Que se quedaban, pero la realidad es que aparecían especies nuevas y duraban durante un tiempo y luego aparecían otras. Eso de que gradualmente aparecían, pues que no era cierto. Dice, nosotros encontramos que la estructura organizadora de una familia de un orden no surge como resultado de modificaciones continuas en una larga cadena de especies, sino más bien por medio de una repentina y discontinua remodelación del complejo tipo, de familia a familia, de orden a orden, de clase a clase. Los caracteres que cuentan para las distinciones entre especies son completamente diferentes de los que distinguen un tipo de otro. Hay estudios embriológicos que cuentan cómo las distintas modelaciones de las redes biológicas pueden producir según a qué nivel de desarrollo en cambios menos grandes. Pero como vamos así justo de tiempo, vamos a volver al tema de los virus en la evolución. Nos habíamos dejado generando las células eucariotas. Hay datos de que distintas clases de elementos retrovirales, retrovirus, endógenos, marcan poblaciones específicas de las tempranas células embriónicas. Virus endógenos que producen los distintos tipos de familias embrionarias. Cuando hablaban de los genes que aparecían, un gen aparece, ¿cómo aparece? ¿De dónde aparece? ¿De un gen bacteriano aparece un gen de un programa embrionario? Pues tiene un origen concreto físico. Bueno, pues sabemos que los virus tienen secuencias concretas que codifican fenómenos biológicos concretos.
Esto es absolutamente maravilloso, son como subrutinas de los procesos de la vida. El virus genocidio humano, molecular biológica. Un grupo de investigación de Canadá y el doctor acaba de descubrir que los restos del ADN de un antiguo virus, que en la actualidad está mezclado con nuestro propio material genético, y cada uno de las cosas es una cosa especial, ¿no? Se relaciona todo, se acaba teniendo una concepción más o menos clara de por dónde han ido las cosas. No la verdad, pero por lo menos sabemos por dónde han ido las cosas. Pero este virus debe por fuerza estar presente en los genes para que las células madre humanas sean pluripotentes. Virus endógeno. Es impresionante. Bueno, los virus endógenos regulan la formación de la placenta, un paso evolutivo muy complejo, porque el ovíparo es una enorme cantidad de cosas simultáneas tremendamente complejas de conseguir, y claro, por cierto, que realmente la sangre tiene un sentido. Pues el momento de virus que producen la formación de la placenta, y la formación del sincitotrafoblasto de la placenta. Hay una gran cantidad de virus endógenos, consecuencias de enorme importancia en el funcionamiento del organismo, pero vamos a concretar para no alargar mucho la cosa. Cuando hablamos de retrovirus endógenos, son retrovirus, no existen los virus dentro, con una bolita dentro del cerebro, sino que son retrovirus que han insertado sus genes en los cromosomas, en los seres vivos. Entonces, estos retrovirus endógenos tienen sus LTR, sus zonas terminales de la secuencia, y tiene pues sus secuencias que codifican para la envelope, la envuelta, la endonucleasa, que es la enzima que abre el cromosoma para poder insertar el virus, la transcriptasa inversa para retrotranscribirse de ARN a ADN y por el ADN de la célula, la proteína que codifica y los genes de la envuelta, de la cápsula. Entonces, estos retrovirus endógenos pues pueden, con el tiempo, después de tanto tiempo insertados en los genomas, pueden dar lugar a distintos elementos por pérdida de alguna secuencia. Por ejemplo, los elementos disponibles, los retrotransposones, no podemos decir, que es como un virus endógeno el que ha perdido en la secuencia relacionada con la envuelta. Estos, los retrovirus endógenos, cuando algo les agrede, pueden salir del genoma y reconstruirse enteros. Tienen todos los genes necesarios para reconstruirse enteros. Y por eso a veces aparecen virus asociados con enfermedades que no son la causa, sino el efecto. De órganos que están dañados emiten partículas virales. Vi un artículo de unos médicos españoles muy interesante y no he vuelto a oír hablar del tema nunca más. En el tema de los virus hay un cierto controlito. Hay muchas cosas implicadas en los virus. Muchos negocios implicados. Hay un cierto control de la información de los virus. Lo voy a poner en plan paranoico, pero ahí queda eso. Tengo artículos que lo dicen norteamericanos. Otros elementos disponibles, como los GIPSI, pues pueden reconstruir la cápside y pasar de un organismo a otro por una zona de lectura abierta que son capaces de construir la cápside. Y luego ya otros restos de elementos de organismos endógenos, los líneas y los sines, que han ido perdiendo segmentos y al final quedan trozos más pequeños que forman la parte que llamaban el ADN y la sura. Los retrotransposones, pues se escriben a ARN y tienen la transcriptasa inversa que hace posible que retrotranscriba ADN y ese ADN se inserta en otro sitio, por lo cual se produce una duplicación de sus secuencias en los genomas. Cuando éramos conocidos con duplicación, traslación, pues eran estos, las duplicaciones. Los retrotransposones. Y los transposones conservadores pues son de ADN, cumplen estar en un sitio y ante una visión ambiental pues saltan a otra parte, pero lo que se ha comprobado pues, como sustancias químicas, radiaciones, hacen experimentalmente movilizarse los elementos móviles de los genomas. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ver esto? Tiene que ver esto con la evolución. A mí una cosa maravillosa, que me parece el kit fundamental de la cuestión de cómo ha sido la evolución realmente. Con este hombre he tenido charlas que al final ha habido un poco de tensioncilla porque en esto no le quedaba un poquito
es anglosajón y de pelín de margen, no acaban de despegarse del darwinismo. Hay una página, por cierto, en internet de Third Way Revolution, en la que hay una gran cantidad de científicos ya que están plantearse a fondo esto. Entonces, este señor dice que, según nuestro conocimiento del momento móvil, del ADN móvil, ha introducido nuevas vías de pensamiento sobre el cambio hereditario. Resultados de análisis de secuencia han documentado varios tipos de alteraciones del genoma como puntos clave en la historia evolutiva. Atentos, alteraciones que son notables porque deben pasar en una única generación, y afectan a muchos caracteres celular y organismo al mismo tiempo. Transmisión horizontal de secuencia de ADN, funciones celulares de simbiosis, duplicaciones del genoma. Los rápidos cambios de carácter son fundamentalmente diferentes por la suave, pequeña acumulación de pequeñas variaciones al azar postuladas en la teoría darwinista y no darwinista, radicalmente diferente, sin absolutamente nada. Pero claro, dices, entonces, si se produce en un individuo una remodelación genética tan grande, ese individuo que hacemos con él, se queda solo. Pues hay explicación. Este artículo maravilloso, ya de 2002, era gordísimo, me lo dejé imprimiendo en la facultad por la noche, un desperdicio de la pena alucinante, era emocionante. Yo estaba pegando saltos, cientos de documentaciones, y he hablado de los elementos genómicos y los elementos zaponibles. Y dice, recientes investigaciones de amplio rango han confirmado y aumentado el número de casos de elección de sitio por los elementos disponibles, elección de sitio, hotspots por integración, implicando preestablecidos más que accidentales reordenamientos cromosómicos. Cuando hay una agresión ambiental en un montón de organismos, los elementos móviles van a unos sitios concretos, no es al azar. Preestablecido más que accidental, no es al azar, no es accidental. Preestablecidos. Dice, la posibilidad de una parcialmente predeterminada generación de biodiversidad y nuevas especies es discutida. Es decir, que es muy posible que la variabilidad biológica de los seres vivos esté dentro de unos márgenes, no sea una cosa, no sea un perro gato, un ciervo cerdo, no. Hay una variabilidad más o menos preestablecida. A mí, para mí ya, a nivel personal, es pensar que si hay vida en otros planetas, pues puede ser más o menos parecida. Porque hay las biologías sigue unas normas, no me gusta llamarlo leyes, porque la ley es una cosa que inventaron los ricos a protegerse de los pobres. Pero me gusta llamarlo normas. Entonces, que hay unas normas, que la biología no es algo aleatorio, sino que hay una variabilidad más o menos preestablecida. ¿Qué pasa con esto? Que si la evolución es porque hay saltos repentinos que ocurren en una generación y que afectan a una serie grande de rasgos biológicos, y hay además esto, la selección de sitio, la evolución puede ser un fenómeno colectivo, puede ocurrir muchos individuos al mismo tiempo, el cambio es evolutivo grande, no es individual, y no es al azar y no es por competencia, es algo cooperativo, conjunto. Se mueve, cambia no solamente las especies, sino los ecosistemas enteros, como decía Gaylord Simpson, que lo que vio cuando el cambio del Cretácico al Terciario, que fue la cosa más maravillosa, que fue como todos los seres vivos estuvieran ocupando nichos concretos, los dinosaurios, hubieran ido el telón, se hubiera levantado y aparecieran los mamíferos ocupando los mismos nichos, pero con una morfología totalmente diferente. Una cosa inexplicable. Ese no porque fuera único, sino porque es el más reciente, está mejor caracterizado. Pues esto cambia radicalmente el paradigma de la concepción de la evolución. No es individual, no es gradual, no es al azar. Es colectiva, no es al azar, no es repentina. Bueno, ¿cuánto le falta?
Estaba tan aterrorizado que he ido a una velocidad, lo siento mucho. Me habré detenido un poquito más, luego si queréis lo hacemos despacio. Es que... Alabado sea Yahvé. Bueno, entonces, vamos a meternos en el tema de la evolución humana. Nos está acostumbrado a ver la evolución humana como un fenómeno por el cual unas especies van apareciendo y van haciendo otras que son más avanzadas y sustituyen a las anteriores, ¿no? Como decía Darwin, ¿no? Que llegó un momento en que todos los hombres primitivos han desaparecido de la Tierra porque el hombre blanco, la raza humana que prepondera la civilización, nos habrá sustituido. Ahora la laguna será más amplia que la que hay ahora porque la laguna está solamente entre el hombre y el papión, en tanto que la actualidad, decía Darwin, la laguna estaba entre el hombre y el gorila. Bueno, pues es la división que tenían, ¿no? De que iban apareciendo nuevas especies, iban sustituyendo a las otras, y una cosa muy rara, que eran los vecinos por aquí, en la forensis, por un lado se diferenciaba hacia los Paranthropus, que eran una cadena sanguínea robustos, pero esos se extinguían, eran tontos y se extinguían. Y por aquí pues estaban ya, pues aparecía el Homo habilis, tal y cual, el Homo erectus, que también acaba extinguido, y luego el hombre moderno, que es el intentar que era más tonto, pues también se quedaba extinguido, y ya quedamos nosotros. Que yo no entiendo mucho de lo que es la expresión de hombre moderno, porque un aborigen australiano es un hombre moderno, o solamente son los suecos, ¿no? Un bosquimano es un hombre moderno, un esquimalito, es un hombre moderno, claro. ¿Qué es el hombre moderno? Pues todos los hombres que hay. Entonces, el hombre moderno, Neandertal, vos elegís lo que es un hombre moderno, y al final tenemos mezcla de hombre Neandertal, era un hombre con cultura, con traje, con herramientas, seres humanos. Entonces, entre este original que hay, pues la enciclopedia británica, pues un poquito estos de primeros tiempos, pues al final ya hace un batiburrillo de que, bueno, aquí hay que hacer un parantropo, luego por aquí va los orfensis, y esto parece que llegan hasta aquí. Luego los robustos aquí, pues aquí estaban extinguidos. Esa Sahelanthropus chiadensis, el origen de todo, gradual y al azar. Vamos a ver eso un poquito. Esto de una tesis de un becario mío, una tesis, esto tiene que ver, en el que yo he asistido a muy pocos tribunales de proyecto porque no quería ir, porque yo no podía pegar palos a los chavales, porque hacía lo que decían sus directores de tesis. Y así, ya, yo me he chupado unas cuestiones de carreras biológicas, madre, qué paciencia, Dios mío. Voy a contaros uno, como mi amigo Carlos, para ver si tantos tontos los datos. Una chiquita encantadora me presenta un proyecto fin de carrera que era aprobar la selección sexual de la niña. Selección sexual. En una caja de 50 por 50 con techo de cristal pone una lagartija hembra y dos lagartijas macho, una grande y dos pequeñas. Entonces la lagartija macho, cuando la hembra coge el pequeño y le trinca y la muerde. Entonces medían la duración del mordisco, no sé qué, de cuánto, para ver la duración de la competencia entre la lagartija. Le dije, hombre, pero es que una ley fundamental de la investigación científica es que si quieres investigar un fenómeno, tienes que reducir ese fenómeno a la naturaleza. Y en la naturaleza no hay una caja 50 por 50. Esta es la lagartija pequeña o la lagartija grande y sale de naja y se acabó. Y te muerde y divides y cosas totalmente. Pero claro, yo la puse en 7. Bueno, protestaron al departamento, que casualmente era un amigo mío íntimo, que se montó de risa y dice, es que lo que hicimos es verdad. Es que no se puede, según la naturaleza, mediante artificios que no reflejan lo que pasa realmente en la naturaleza. No se van a demostrar lo que tú quieres demostrar, y tú lo has demostrado y ya los mordiscos, la intensidad, la duración, una cosa muy científica, pero que tiene que ver con la realidad. Bueno, pues esto fue un proyecto de un chaval que quería hacer algo conmigo, es que yo lo que hago no son las cosas, digamos, oficiales. Y yo sabía que hacía tiempo, no sé si tengo aquí puesto, pues luego miramos, un tal Verhagen había hecho estudios multifactoriales de los cráneos de cóngidos, chimpancés y gorilas, y homínidos. Y él sabía
pues que los cráneos de los australopitecinos eran como los cóngidos. Y los homínidos eran los primeros hombres, homo habilis, pero no tenían ninguna relación los cóngidos con los homínidos. Porque también he leído libros muy interesantes de gente muy sabia. Verán ustedes que en este árbol genealógico no tenemos restos fósiles de chimpancé ni gorila, pero no importa, porque lo que buscamos son hombres monos. Son de un famosísimo científico español. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo no va a importar? Si teóricamente comparten el mismo hábitat, tiene que haber tanto de chimpancés y de gorilas como de homos, ¿no? Pues no importa. Pues dentro de esta marabunta, este árbol genealógico, como he visto antes, y sería el Anthropus chadensis, el homínido, pues resulta que Wolkoff es un antropólogo muy inteligente y dice, no, vamos a ver, es un cráneo de chimpancé hembra, digo, de gorila hembra. Que le han puesto un poquito, está hecho cachito, le han hecho un poquito más abultadito esto, pero eso, si tú le quitas la mandíbula, es un gorila hembra, pero vamos, de libros. Porque inicialmente, los cóngidos, igual que los hombres iniciales eran más pequeñitos que los actuales, con su cerebrito, con sus herramientas y tal, pero más pequeñitos, diferentes, han tenido épocas con más voluntarios, pero eran hombres. Los chimpancés y gorilas eran más pequeñitos, menos acentuados que ahora, pero ahí estaban. Entonces esto, el niño de Tao, que es el primer Australopithecus africanos, que cuando Raymond Dart se lo dieron unos obreros de una caliza, de una cantera de caliza, lo encontraron allí, dijo, hostia, es un homínido. Y le decían los paleontólogos, no, es un chimpancé joven. Es que es un chimpancé joven. Tú comparas el Australopithecus con un cráneo. Yo me he tirado toda la carrera viendo los cráneos en fotos. De la Enciclopedia Británica, de Human Biology, y claro, yo me tragaba lo que me decían. Pero cuando hubo Pasteur en el departamento compramos moldes magníficos, una empresa inglesa que hace los moldes fantásticos, y los pusimos allí. Estaba pasando por el laboratorio y dije, mejor yo me lo he encontrado, pero si es que este es un chimpancé, coño. Pues, claro, esto está hecho a la escala, pero estos son los moldes que tenemos allí en el laboratorio, y esto es un molde de africanos. El arco cigomático parece un poco más prominente, pero es que está reconstruido, esto no es de verdad. La parte clara son reconstrucciones, pero si veis la morfología, es totalmente igual. Y si veis la morfología de un Australopithecus aethiopicus y un gorila macho, es que las estructuras óseas y la morfología es que es Cantara traviata. El africanus y el gorila y el chimpancé. Y el Ethiophilus, el gorila macho, con su cadena sagital, con su torso prioritario, todo está reconstruido, está un poco aplastado, pero es que digamos, es absolutamente evidente. Claro que hay fósiles de póngidos, claro que los hay. De hecho, Van Verhaegen hizo estos estudios y comprobó que efectivamente, mi alumno lo que hizo fue hacer análisis multifactoriales con una gran cantidad de índices de los moldes que teníamos y salía una separación clarísima de los Homo, todo esto Homo, incluido neandertales, Homo erectus, y por otra parte los orangután, los antropotecos africanos junto con los chimpancés y los gorilas con los robustos. Estudio multifactorial, eso sí que no es una cosa de apreciación subjetiva, esto es de subjetividad, si quiere, aunque subjetivamente está clarísimo. Esto es objetivo, esto es con mediciones, con un montón de índices. Y esto sí que es indiscutible. Entonces, cuando estamos viendo los libros oficiales, hablan de Lucy, de Usa Parensis. Dijeron Lucy, porque están excavando, transferaba la canción de Lucy in the Sky with Diamonds, pero Lucy. Y resulta que Richard Leakey, que es uno de los fanáticos más inteligentes, porque no era biólogo, era hijo de Luis Mary Leakey, que era un vividor, pero era expertísimo en fósiles, tenía un ayudante que no me acuerdo el nombre ahora, que era africano, y que iban con la violeta por Kenia y decía, ahí hay cosas, utilizaban, sabían cosas, un tío fantástico, un tío muy encima del tema. Se encontraron en el AFAR restos de Homo y de Australopithecus juntos y todos como un fenomenal. Cuando encontraron a Lucy,
decían que era un transicional, como dicen ellos, con características de mono, que es como el cráneo, y la mujer real, que es de mono, y humanas, como el caminador erguido, el pie y la pelvis. Vamos a ver lo que tenía de pie y pelvis. Cuando se estudia la urna de Australopithecus afarensis, resulta que presenta la curvatura típica de los póngidos. Cuando estudia la escápula de afarensis, se compara con la de gorila y con la de hombre, se ve que el acromion de hombre es largo y redondeado, y la de gorila y afarensis es recto, que acaba bruscamente, son absolutamente idénticas. Cuando se estudia la zona distal del radio, se observa que en chimpancés y australopithecinos es curva y recta, digo plana y recta, y el hombre es curva con una espina totalmente idéntica de australopithecinos a los chimpancés. Es decir, estaba hablando de que tienen la pelvis del chimpancé. Vamos a ver. La mandíbula, afarensis y gorila. Orangután, chimpancé y hombre, totalmente diferentes. Cuando se reconstruye el cráneo de afarensis tiene hasta el diastema típico de los póngidos. Y cuando vemos la Lucy, claro, yo la ponía así, extendidita en una mesa, y todo muy recto, y parecía un homínido que andaba de pie. Pero si miráis, tiene la mandíbula, es en V, típica de póngidos, el nombre es en U. La fosa glenoidea orientada cranealmente como los monos. Los cuerpos vertebrales pequeños como los monos. Las extremidades superiores relativamente largas. Las falanges curvas. La pelvis estrecha y alta. El sacro pequeño y probablemente estabilizado. Y la rodilla móvil, no como la hombre, pero el hombre que es plana y ancha y más redonda. Cortos, extremidades inferiores y totalmente aspectos póngidos por completo. Porque el paso entre hombre y póngido, el cambio de la estructura de un hombre con forma occipital, central, bajo del cráneo, sobre curvatura dorsal y lumbar, pelvis ancha, rodillas con una base plana que evite la flexión por extensión por completo, y las falanges rectas, es bastante diferente de los póngidos, con el foramen magnum trasero, con la pelvis estrecha y larga, con las piernas y las rodillas muy móviles y muy poco planas, y la falange de los dedos curvas. Ahora, el paso gradual y al azar de esta postura es exactamente absurdo. De hecho, los pies de afarensis que han encontrado, pues si miráis los pies, los huesos del dedo de humano, chimpancé y afarensis, vosotros diréis. Por eso la huella de la Etoli, de 3,6 millones de años, no puede ser de una afarensis. Se interpretó como afarensis porque fueron los restos que encontraron en el Afar, en el que Luis Leakey, insisto, repite que hay huesos mezclados de Homo y de Australopithecus, porque encontró una rodilla perfectamente humana, pero suelta. Y esta huella es la dedo pulgar perfectamente paralelo, el puente del pie y huellas absolutamente humanas, de 3,6 millones de años. De eso también se han encontrado restos de huesos con muescas de haber sido instrumentos cortantes, para sacarles el alimento. Y había herramientas de hombre. Tanto Luis Leakey, como Roger Levine, como Charles, el paleontólogo también maravilloso, Charles Fram, que también dice que los Australopithecus han estado coexistiendo con los seres humanos durante más de 3 millones de años. Hay huellas de comportamientos de estos hombres. Yo no me gusta llamarlos homínidos, porque homínido significa algo así como animal parecido al hombre. Cuando tienen comportamiento humano, estos son los restos de hace 2,100 millones de años en la Etolia, que esto es una representación que no es adecuada porque era un hipopótamo. Se encontró a un hipopótamo muerto en el margen de un lago. Se vio al lado un sitio en el cual habían hecho herramientas de piedra. Al hipopótamo habían ido destazando, cortando trozos, y el otro lado habían estado compartiendo los trozos del hipopótamo.
de un comportamiento realmente humano, de la capacidad de idear las herramientas, hacerlas y compartir el alimento. Es que es lo que ha guiado fundamentalmente la vida de los seres humanos en la historia, la cooperación entre ellos. Lo único que podemos sobrevivir en un ambiente rodeado de depredadores peligrosos era la cooperación entre ellos, la inteligencia y la cooperación. Así que es cierto lo que dice Vicky y Luis Orban. El hombre ha estado coexistiendo con los pógidos durante muchos millones de años. Y estos no se han extinguido, sus descendientes son los impartes y los gorilas. Así que quiero terminar con una cosa. Visto cómo ha sido la evolución, yo creo que hay esperanza. Que el hombre no es un accidente. Y que quizá solo estemos en los primeros pasos de un camino que la humanidad está destinada a recorrer. Nada más.